Hola grupo, ¿cómo están? Les mando un saludo de mi parte, espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a hacer un pequeño video, no tan largo, voy a tratar de hacerlo más corto porque he visto que algunos están muy extendidos. Bueno, es en relación al tema, ¿no? Pero esta vez lo voy a tratar de hacer lo más rápido y didáctico que se pueda y voy a retomar, como habíamos dicho y como habíamos programado, pues hacer un oído. Entonces, voy a irles explicando un poco los pasos. Estas son las herramientas que yo seleccioné. No tienen que ser exactamente estas herramientas. Ustedes en su juego de stickers deben de tener otras herramientas que puedan cumplir la misma función. Así que no se casen con la idea de que solo se puede hacer con este tipo de stickers. Hay muchos stickers en el mercado. Incluso hay escultores que fabrican sus propios stickers porque tienen ciertas puntas que les acomodan y eso es importante y lo vas descubriendo conforme vas trabajando, viendo cuáles son los requerimientos que requiere tu escultura. Entonces, pues no hay una regla en general que sea estricta para hacer algún objeto con una herramienta. En fin, escogí esta que tiene la cuchilla para poder rascar y del otro extremo tiene la punta en flecha para también cortar. Esta gasa pequeña, si se fijan, es una gasa pequeña pero tiene dientes y es un sticker largo. Luego tengo este otro, igual, gasa pequeña, pero es diferente a la primera que mostré. Y una punta de lanza. Y luego esta que es un poco más grande. Y el far out que también ha sido muy útil. Poco a poco me he ido acostumbrando a él. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que con la plastilina vamos a tratar de hacer un rectángulo. Hay que hacerlo ejerciendo presión. Yo sé que a veces esto es complicado porque dependiendo de las plastilinas que ustedes tengan, pues es más noble hacerlo, más difícil o o más complicado porque requiere fuerza. Entonces, les repito, la manera más cómoda de trabajar la plastilina es o ayudándonos con el sol o ayudándonos con el pequeño horno de aluminio y la caja de madera con la instalación de un socket. La idea es tener un pequeño horno construido que tenga una portezuela. Imagínense ustedes que es un pequeño casillero, un locker, tal cual como los que tenemos en el taller, cerrado, pero por dentro está completamente forrado de aluminio. Entonces, ese aluminio va a reflejar el calor que tiene adentro, que se está generando por el foco que conectaste por un agujero, y entonces conectas tu lámpara con un buen socket y la lámpara empieza a encandecer y el calor se refleja en las paredes de aluminio interior, hablo del interior del horno, y allí en el interior de ese cajón, de ese locker forrado de aluminio, está tu plastilina. Es un horno súper sencillo y es lo más útil que pueden imaginar ustedes para ablandar la plastilina. He visto talleres que tienen microondas. Ese es otra herramienta, pero tiene que ser destinada completamente para, para el modelado. Ya es un microondas que no va a recibir alimento. Bueno, entonces tengo el bloque, lo hice así, tipo barra, más o menos rápido. Me voy a ir rápido para no extenderme. Lo que vamos a hacer es un pequeño dibujo de lo que nosotros tienen que considerar que la extensión de la barra pues nos quepa el oído. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un pequeño dibujo muy escueto, nada perfecto. Claro, hay que hacerlo lo más cercano posible a la realidad, pero es un primer boceto, muy sencillo. El oído tiene más o menos esta forma, como a mí me parece como si fuera un pequeño, no sé,
un frijol, un continente, pero ahí está marcado. Voy a utilizar esta herramienta que también la fabriqué y ha resultado muy útil. Es una cegueta y la cegueta le afilé aquí. Gersa me ayudó y hicimos una buena cuchilla. Y luego tiene este mango. Entonces la verdad es súper útil. Yo creo que un buen cuchillo con una buena punta te facilita. Entonces ahora lo que voy a hacer es cortar todo el perímetro de la plastilina que no tiene que ver con el oído. Hay que ser cuidadosos porque uno se puede lastimar con estas cuchillas. Entonces, sin más, voy a quitar el exceso. Ahora, que quede claro que esto es un principio, que no tiene que ser estrictamente así. Tú puedes agarrar un bloque de plastilina y empezar a apachurrarlo, empezar a formarlo para que tenga la forma del oído. Pero definitivamente el dibujo pues es un aliado útil. Entonces ahora lo que voy a hacer es aplanarle los cantos, quitarle esa forma de cuadro que tenía para que no se vea como un ladrillo, sino que se vea más bien pues algo más orgánico. Y dependiendo del lado que tú elijas, si es este o es este, estás haciendo un oído derecho o estás haciendo un oído izquierdo. Entonces, bueno, ya más o menos conformé aquí el óvulo y ya tengo un poco la forma. ¿Ya vieron? Es como una pequeña chuleta. Luego lo que vamos a hacer es hacer los huecos. Los huecos más importantes están aquí. Voy a excavar dejando un perímetro y le voy a sacar ese pedazo. Y ya desde este punto ya empiezo a hacer yo un pequeño dibujo. Como una anotación personal, a mí las partes del cuerpo que más me resultan pues interesantes, raras, orgánicas, es el oído y los pies. Tienen una forma peculiar, no sé por qué, pero a diferencia de la creencia común, de que los rostros y las manos son difíciles, sí lo son, tienen su chiste, modelar un rostro y una mano, por supuesto. A mí se me ha complicado mucho entender el pie, la anatomía del pie. Entonces ya excavé un poco y esta profundidad que hicimos ya marcó la parte baja del oído. Ahora, viéndolo así, pues es notable que esta parte es muy amplia. Hay que cortarla. Entonces lo voy a quitar. Si bien es una característica de la edad también, lo voy a hacer, pues digamos, como en un tamaño promedio. Porque mientras más grande, más viejo se es, los oídos crecen. Como las narices, eso es una característica ya de la edad. Entonces ahora sí, ya marqué el oído ahí. Ya nada más por hacer la pura cavidad, ya empieza a tener un poco de forma. Recuerden que hacerlo en un formato más grande es muchísimo más fácil. Luego voy a utilizar el sticker para empezar a arrastrar el material y darle un poco más de limpieza. Y entonces sí, aquí es donde me puedo auxiliar de una fotografía, porque es muy importante tener la guía visual. La guía visual es un componente básico dentro del escultor, el pintor, el dibujante, porque aunque hay gente que tiene una memoria privilegiada, pues no es el caso de todos. Nosotros necesitamos observar, hay que observar. Y observar necesariamente involucra copiar. Entonces aquí es donde les quiero comentar un ejercicio de copiado, creo que ya lo habíamos hablado por ahí, donde te puedes dedicar a copiar una buena escultura, un buen cuadro. O sea, el chiste de la copia es que tú vas aprendiendo a través de ella y vas
generando pues una empatía con el autor y vas viendo cómo resolvió él lo que fabricó. Entonces, si tú copias un Miguel Ángel, una Gioconda, un artista importante que te signifique, pues estás recurriendo a él como maestro, y eso es importante porque pues dicen que hay que subirse a los hombros de los grandes, ¿no? Entonces, qué mejor que copiar a Miguel Ángel, qué mejor que copiar a Botticelli. Entonces, esa práctica es importante y después pues, la puedes abandonar eh, eh, tratando de hacer lo propio, por supuesto. Los ejercicios de anatomía, de copias de anatomía, pues puedes practicarlos con la fotografía, con los libros, con algunas descargas de desnudos, de anatomía, fotografías de teatro. Son prácticas que te van a ir dando herramientas. Aquí ya conformé un poco lo que es el caracol, y aquí hay una marca que se hace siempre importante. La voy a sacar así. Y bueno, un poco toma forma de oído. Es una forma peculiar. Y cada persona tiene sus rasgos, pero hay 2 o 3 marcas que siempre serán simbólicas y son las que tenemos que conservar. Entonces, pues miren, hasta ahí ya medianamente parece un oído. Se ve muy golpeado por el sentido del modelado, pero eso es algo que se puede resolver con un poco de paciencia. Se puede ir desvaneciendo y usando una punta boleada. Y si te dedicas a sobar cada una de esas mellas o esos pequeños golpes que hiciste con el otro sticker, pues entonces va a llegar a un punto donde lo vas a suavizar. Recuerden que también está la opción de usar la plastilina disuelta con el diésel, y va a crear una pequeña película que va a borrar todo el golpe del stick. Aquí si se fijan, el oído lo hice más grande, bueno, casi cerca del tamaño natural. Es más fácil hacerlo así que hacerlo chiquitito. Chiquitito es un rollo. Sí se puede también, pero lo mejor es trabajar varias escalas, porque cuando tú trabajas una escala mayor, como es el caso de esta, que ya es un formato medio, trabajas más cómodo, mueves la herramienta más cómoda, y luego, como estuviste observando y practicando, que tú lo traslades a una pieza más pequeña, te va a costar mucho menos trabajo. Es mucho más sencillo. Bueno, pues miren, más o menos tomó la forma del oído, y ya aquí lo que sería ensamblarlo en el rostro y desvanecer toda esta área para que se integre. Es un boceto, es un ejercicio muy escueto. Se puede hacer pues hasta el detalle que tú quieras. Tú puedes llevarlo si quieres a un sentido muchísimo más realista, pero eso ya depende del tiempo que tú inviertas. Ahorita lo que quería es mostrarles el planteamiento para poder ver un ejercicio rápido del oído. Entonces, por último, vamos a hacer una sombra aquí, porque es donde entra el sonido. El caracol ahí está, ahí debe de haber un hoyo. Entonces, esa profundidad es la que da la sensación. Bueno, un pequeño tutorial rápido, espero les sea útil. El oído, siempre apóyense de una fotografía
es muy importante, o de su propio oído como modelos, y hay que hacer esto con cada parte del cuerpo. Hay que hacer un pie, hay que hacer un ojo, hay que hacer unos labios, hay que hacer una mano, hay que hacer un torso, entonces hay que hacer un rostro, hay que hacerlo todo por partes y luego podrás hacer una anatomía completa. Hay que hacerlo la versión femenina y la versión masculina. Y entonces así podremos ir entrenando un poco lo que es la anatomía. La ventaja de estudiar la anatomía es que cuando tú entiendes cómo los huesos, los músculos, las posiciones conforman una estética para las artes, cuando tú quieres hacer algo abstracto, tienes el conocimiento para poder hacer algo abstracto. ¿A qué me refiero con esto? Que hemos visto a veces que hay muchos artistas que comienzan al revés. Empiezan haciendo lo abstracto y después quieren hacer la figura humana o simplemente se quedan en lo abstracto. Pero en realidad los procesos de los artistas que hemos visto, como el caso de Picasso, empiezan creando algo figurativo y después de dominar el aspecto figurativo, entonces claro que pueden sintetizar, claro que pueden abstraer, con menos dicen más, pero es a través de un proceso de estar estudiando esa anatomía y ese figurativo. Entonces, si tú conoces cuáles son las partes del cuerpo, después vas a poder decir con 2 o 3 líneas que esa figura abstracta es un cuerpo y que cuando alguien la vea va a decir, vaya, qué cosa tan sencilla, pero en verdad que es una mujer, en verdad que es un cuerpo. ¿Por qué? Porque tú ya tuviste la disciplina de entender cuál es la anatomía del figurativismo. Lo figurativo te puede llevar a una mutación en el sentido más amplio de la parte plástica. No quiero decir con esto que sea una evolución mejor o mayor, no, hay artistas que por su lenguaje y su capacidad de expresión todo el tiempo hacen figurativo, pero hay otros que buscan otros caminos y encuentran esa forma de abstraer. Entonces lo abstracto tiene un significado, tiene un sentido. En la pintura, en la música, incluso en la literatura, pero requiere de una comprensión de lo que no es abstracto. ¿Y qué es lo que no es abstracto? Lo figurativo, lo que tiene forma, lo que tiene una lectura totalitaria, ¿no? De lo que es un elemento plástico. Entonces, ahí les dejo ese dato para que lo reflexionen. Y pues hasta aquí este pequeño video. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Nos vemos.